Bienvenido a Ecos de Ansiedad, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos, llevándote al límite de la inquietud. Mi querido ansioso, antes de escuchar la próxima historia, asegúrate de suscribirte y dejar tu terrorífico like. No querrás perderte nada de lo que viene. Ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir relatando el terror. El cuidado final. Cuando ingresé en aquel hospital antiguo para tratarme las complicaciones de mi embarazo, pensé que sería una estancia corta, sin mayores complicaciones. El lugar, aunque reformado, tenía algo perturbador. El edificio de aspecto modernizado no lograba disimular su esencia vieja y opresiva. A pesar de los nuevos colores de las paredes y los aparatos de última tecnología, el aire estaba cargado de una pesadez inusual, como si el pasado no hubiera sido del todo borrado, solo encubierto por capas de pintura y escayola. No era solo yo. Desde el momento en que llegué, sentí miradas furtivas de los otros pacientes y murmullos que parecían multiplicarse por los pasillos. Algo en el ambiente estaba mal, una energía que era difícil de ignorar, pero fácil de atribuir al estrés del embarazo. Mi primer encuentro con ella fue tan discreto que lo atribuí al cansancio. Aquella noche, una figura se deslizó en mi habitación. Al principio pensé que era una enfermera más, su uniforme blanco impecable, su cofia perfectamente colocada sobre el cabello recogido con meticulosidad. Revisó los monitores junto a mi cama, y mientras sus frías manos rozaban mi brazo para ajustarme las correas, sentí una incomodidad inexplicable, pero me quedé en silencio. El frío se extendió por mi piel, haciéndome temblar ligeramente. «Gracias», murmuré, pero ella no respondió. Solo me miró un segundo, con ojos oscuros y vacíos, como si estuviera observándome desde otro lugar. Salió de la habitación en completo silencio, y tan pronto como lo hizo, las luces parpadearon una vez, luego otra, antes de apagarse por un segundo demasiado largo. Pensé que había sido una pesadilla. Al día siguiente, cuando pregunté por la enfermera, nadie sabía de quién hablaba. «Debe ser el cansancio», me dijo una de las jóvenes enfermeras, tratando de calmarme, pero había algo en su tono, una leve vacilación que no me pasó desapercibida. Durante las siguientes noches, la extraña enfermera volvió a aparecer. Cada vez que lo hacía, las luces titilaban y una sensación de frío cortante se extendía por la habitación. Me hacía preguntas sencillas, pero su presencia me dejaba exhausta, como si algo en mí se drenara cada vez que su mano me tocaba. Los murmullos de los otros pacientes no ayudaban. Escuché una noche cómo hablaban entre susurros en el pasillo sobre la planchada, una vieja leyenda del hospital. Según contaban, en la época en que el edificio era un sanatorio, una enfermera extremadamente dedicada había trabajado allí. Era conocida por su devoción inquebrantable a sus pacientes, por su apariencia impecable y por el cuidado meticuloso que ponía en cada tarea. Sin embargo, algo había ocurrido. Algunos decían que fue una traición amorosa, otros que fue un accidente trágico. El resultado fue el mismo: la enfermera había muerto en el hospital. Y desde entonces, su espectro vagaba por los pasillos, cuidando de aquellos a quienes los vivos no podían salvar. No creí esas historias. No al principio. Pero después de la tercera aparición, cuando una de las pacientes en la habitación contigua falleció misteriosamente en la noche, comencé a sentir un miedo que era imposible ignorar. Cada vez que aquella figura aparecía, las cosas iban mal. Las máquinas dejaban de funcionar, las luces se apagaban y la temperatura descendía a un frío insoportable. Entonces, una noche, me desperté sobresaltada por un susurro cerca de mi oído. Abrí los ojos y la vi, de pie junto a mi cama. Estaba más cerca que antes, inclinada sobre mí, con sus manos frías rozando mi frente. Sentí el helado aliento de su cercanía, y en el reflejo de sus ojos inertes, vi algo que me aterrorizó. No solo me estaba cuidando, me estaba vigilando, esperando algo.
Todo estará bien, murmuró con una voz vacía, mecánica, como si no fuera más que una repetición de algo que había dicho miles de veces antes. Las luces parpadearon, y por un momento, todo el hospital quedó sumido en la oscuridad. El aire era denso, pesado, y un sonido inconfundible, algo entre el crujido de huesos y el murmullo de voces lejanas, llenó la habitación. Al volver la luz, ella había desaparecido. Pero no me equivoqué, algo había cambiado en mí. Me sentía más débil, como si una parte de mi energía vital hubiera sido robada. La semana siguiente, mis días se volvieron una bruma de cansancio y terror. Cada noche, la planchada volvía, drenando algo de mí. Los otros pacientes en el área comenzaron a deteriorarse rápidamente, y una a una, las camas a mi alrededor se iban quedando vacías. A cada desaparición, los susurros aumentaban. Los doctores no sabían explicar lo que ocurría, pero sus caras decían lo que no podían admitir en voz alta: nadie salía de esa ala del hospital una vez que caía enfermo de manera inexplicable. Finalmente, no pude más. Una noche, decidí que iba a escapar, que de alguna manera debía encontrar la forma de salir antes de que fuera mi turno de desaparecer. Pero cuando intenté levantarme de la cama, mi cuerpo ya no respondía. Estaba tan débil que apenas podía mover las piernas. Me arrastré hasta el borde de la cama, jadeando, pero cuando abrí la puerta de mi habitación, el pasillo estaba sumido en una oscuridad impenetrable. El hospital estaba completamente en silencio, un vacío aterrador que solo se rompía por el eco de un susurro lejano. Y entonces, la vi nuevamente. Esta vez no estaba caminando, no se acercaba lentamente. Estaba allí, a mi lado, como si hubiera emergido directamente de las sombras. Sus manos frías se cerraron alrededor de mi muñeca, y el miedo me paralizó por completo. «Es tu turno», murmuró, y su sonrisa vacía hizo que todo mi cuerpo temblara. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Las sombras en el pasillo comenzaron a moverse, contorsionándose en formas humanoides, y una tras otra, las figuras espectrales de pacientes fallecidos comenzaron a rodearnos. Eran los fantasmas de aquellos que habían caído bajo el cuidado de la planchada. Con un último esfuerzo, me liberé de su agarre y caí al suelo. Pero al mirar hacia la puerta, no había salida. El hospital ya no era un lugar físico, era un limbo. Estaba atrapada, condenada a un ciclo interminable de horror. Las luces parpadearon una última vez, y antes de que todo se apagara, entendí lo que realmente estaba ocurriendo. Ella no cuidaba de los pacientes. Se alimentaba de ellos. Mi última visión fue la de su rostro desprovisto de emoción mientras se inclinaba sobre mí. Luego, la oscuridad me envolvió por completo. Nadie sale de ese hospital con vida. El castigo de los aluches. Cuando mi abuelo murió, me dejó un terreno extenso en las afueras del pueblo, un lugar rodeado de selva densa, donde los árboles parecían tocar el cielo y los pájaros cantaban desde lo más alto, ocultos entre el follaje. Era un campo fértil, perfecto para el cultivo y el pastoreo, algo que siempre había soñado. Mi familia me advirtió sobre lo que significaba trabajar en esas tierras, pero, siendo joven y escéptico, no presté atención. Los aluches, hazle su ofrenda o se encargarán de arruinar tu vida, me decían. Eran solo historias de ancianos, pensé, cuentos para asustar a los niños. Pero con el tiempo, comprendí lo equivocado que estaba. Los primeros días en mi nueva tierra fueron tranquilos. Las lluvias habían sido generosas ese año, y las semillas que planté brotaron rápido, anunciando una cosecha abundante. Mi ganado, aunque pequeño, pastaba alegremente en los campos. El futuro lucía prometedor, o al menos eso pensaba. Pero no pasó mucho antes de que las primeras señales aparecieran, pequeñas advertencias que ignoré. Una noche, mientras regresaba a casa después de un largo día de trabajo, escuché algo extraño. Era un sonido sutil, algo entre un susurro y una risa.
Pensé que tal vez era el viento jugando con las hojas, pero el tono era demasiado humano, casi infantil. No le di importancia, achacándolo al cansancio, pero las risas comenzaron a repetirse noche tras noche, siempre en la lejanía, escondidas entre los árboles. A veces, incluso sentía que me estaban siguiendo mientras caminaba por los campos. Días después, lo inexplicable comenzó. Primero fueron las cosechas. Las plantas, que antes estaban llenas de vida, comenzaron a marchitarse sin razón aparente. Sus hojas se tornaron de un amarillo enfermizo, y por más que intentaba regarlas o cuidarlas, seguían muriendo una por una. Llamé a algunos expertos de la zona, pero nadie podía explicar qué estaba pasando. No es el suelo, ni el clima, decían. No hay plagas. No importaba lo que hiciera, mis esfuerzos eran inútiles. El campo, mi futuro, estaba siendo destruido. Luego, mi ganado comenzó a desaparecer. Una mañana me levanté y noté que 3 de mis ovejas habían desaparecido. Busqué por todas partes, pensando que tal vez se habían escapado, pero no había rastros. Esa misma noche, escuché de nuevo las risas, más cerca esta vez. Me levanté de un salto, encendí una linterna y salí al patio, pero no había nada, solo el viento y la oscuridad. ¿Quién está ahí?, grité, esperando alguna respuesta. Solo el silencio respondió. Pero sabía, lo sentía, que no estaba solo. Las desapariciones continuaron. Cada mañana, cuando salía a revisar mi rebaño, faltaba un animal más. Llegó un punto en que la desesperación comenzó a apoderarse de mí. Mis ingresos se esfumaban, y cada noche sentía esa presencia, esas risas maliciosas que me rondaban mientras intentaba dormir. Mis sueños se llenaban de sombras que se burlaban de mí, pequeños seres que danzaban en círculos, burlándose de mi sufrimiento. Una noche, mientras trataba de conciliar el sueño, lo vi. Estaba en la esquina de mi habitación, apenas visible bajo la tenue luz de la luna que se colaba por la ventana. Era pequeño, del tamaño de un niño, pero su rostro no tenía nada de infantil. Sus ojos eran grandes y oscuros, como pozos sin fondo, y una sonrisa torcida adornaba su boca. Me observaba desde las sombras, como si esperara algo de mí. Grité y encendí la luz, pero cuando lo hice, la figura ya no estaba. Las risas, sin embargo, se hicieron más fuertes, resonando en mi mente incluso cuando me tapaba los oídos. Fue en ese momento cuando comprendí lo que estaba pasando. Los aluches. Esas criaturas que había desestimado como simples leyendas, estaban furiosas. Sabía que debía haberles ofrecido una ofrenda al comenzar a trabajar la tierra, pero mi arrogancia me había cegado. Había desafiado sus territorios sin respetar las costumbres. Ahora, estaba pagando el precio. Al día siguiente, desesperado, fui al pueblo a buscar ayuda. Hablé con el chamán local, un anciano que había vivido allí toda su vida, guardián de los secretos antiguos. Al escuchar mi relato, negó con la cabeza. Te lo advertimos, dijo con una voz grave y llena de reproche. Los aluches protegen la tierra, y tú los has ofendido. Ahora están reclamando lo que es suyo. Le supliqué que me ayudara, que me dijera cómo podía arreglar las cosas. Me dio instrucciones para hacer una ofrenda, pero cuando me las explicó, vi en sus ojos una sombra de duda. Tal vez sea demasiado tarde, murmuró. Están furiosos, y cuando los aluches se enfadan, no es fácil calmarlos. Esa misma noche, seguí cada paso que me indicó el chamán. Encendí velas, dejé comida, y pronuncié las palabras exactas que me había enseñado. Pero en el fondo, sentía que todo era inútil. Las risas no cesaron. Al contrario, se hicieron más fuertes, rodeándome como un eco que venía desde todas partes. En algún momento de la madrugada, me desperté con un frío inusual. Las ventanas estaban cerradas, pero el viento soplaba fuerte, sacudiendo la casa como si algo estuviera intentando entrar. Me levanté, con el corazón latiendo con fuerza, y salí al patio.
Entonces los vi. Pequeños seres, apenas visibles bajo la luz de la luna, danzaban alrededor de mi casa. Sus cuerpos eran delgados y ágiles, pero sus rostros eran una mezcla de burla y furia. Se movían rápidamente, en círculos, como si estuvieran realizando algún tipo de ritual. Los aluches estaban allí, frente a mí, y no había nada que pudiera hacer para detenerlos. Antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos se separó del grupo y se acercó a mí. Sus ojos oscuros me miraron fijamente y en su rostro apareció una sonrisa maliciosa. En ese momento, comprendí lo que venía. Los aluches no solo me estaban castigando por no respetar sus tradiciones. Me estaban cazando, reclamando lo que creían que les pertenecía. Intenté correr. Sentí como si una fuerza invisible me aprisionara, impidiéndome moverme. Los aluches seguían acercándose, y supe, en lo más profundo de mi ser, que mi tiempo había llegado. La oscuridad se cernió sobre mí, y lo último que escuché antes de perder el conocimiento fueron sus risas, esas malditas risas que nunca me abandonarían. El lamento de la Llorona. Siempre había sido una leyenda, solo eso, una historia que mi madre nos contaba junto al fuego, en aquellas noches en las que el viento hacía crujir los árboles y la luna se ocultaba tras las nubes. Ella decía que era para mantenernos a salvo, para advertirnos de los peligros del río. Pero en mi mente joven y curiosa, la historia de la Llorona era poco más que un cuento para asustar a los niños y evitar que nos aventuráramos demasiado lejos. Esa tarde, después de la cena, mi madre nos reunió a mi hermana y a mí cerca de la chimenea. Sus ojos oscuros reflejaban la luz de las llamas mientras hablaba en voz baja, casi como si estuviera susurrando un secreto que el viento podría llevarse si no tenía cuidado. «No se acerquen al río esta noche», dijo con una seriedad que me hizo estremecer. «Es la época del año en que la Llorona deambula por la ribera». Su lamento resuena entre los árboles y las piedras, buscando a sus hijos perdidos. Mi hermana, como siempre, se aferró a cada palabra. Yo, en cambio, miré la ventana, sintiendo que el viento comenzaba a soplar más fuerte. ¿Cómo podía una historia tan antigua ser real? ¿Cómo podía alguien creer en un espectro que lloraba por hijos que ya no estaban? Pero mi madre continuó. Dicen que era una mujer hermosa, pero que la locura la llevó a ahogar a sus propios hijos en el río. Ahora los busca en la noche, susurrando su lamento, esperando que vuelvan a ella. Mi madre apagó el fuego antes de mandarnos a la cama, y aunque intenté dormir, no podía dejar de pensar en la historia. Algo dentro de mí se agitaba, una mezcla de curiosidad y desafío. Quería saber si realmente había algo allá afuera, algo que pudiera confirmarme que la historia no era solo un cuento para niños. El reloj marcaba la medianoche cuando tomé la decisión. Me levanté con cuidado, asegurándome de no hacer ruido mientras me ponía la ropa. Mi corazón latía rápido en mi pecho, y una pequeña parte de mí quería dar marcha atrás. Pero ya había tomado la decisión. El aire fuera de la casa era gélido, mucho más frío de lo que debería ser en esa época del año. Cada paso que daba hacia el río se sentía como un reto a la advertencia de mi madre, como si mi propia incredulidad estuviera empujándome hacia un límite invisible. El sendero estaba oscuro, y las sombras de los árboles se alargaban, creando figuras que parecían moverse en la penumbra. Finalmente, llegué a la orilla del río. La corriente fluía tranquila, casi en silencio. Me acerqué un poco más, agachándome para mirar el agua. Sentía una extraña calma en el ambiente, como si todo estuviera en perfecta quietud. Pero entonces, en medio de ese silencio, lo escuché. Un lamento, suave al principio, como un susurro llevado por el viento. Me puse de pie de golpe, con el corazón martillando en el pecho. No puede ser, pensé. Solo es el viento, solo es mi imaginación. Pero entonces, el sonido se hizo más claro. La voz resonó a través del río, clara, desgarradora.
Mi cuerpo entero se tensó y una ola de pánico me recorrió la espalda. Quise moverme, dar un paso atrás, pero mis pies estaban congelados en el suelo, como si la tierra misma me hubiera atrapado. La voz volvió a sonar, más cercana esta vez, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. La historia de mi madre se repetía en mi cabeza, una y otra vez, recordándome que no debía haber venido. Giré sobre mis talones, decidido a correr de vuelta a casa, pero algo se movió entre los árboles. Mi respiración se aceleró cuando una figura alta y delgada emergió de las sombras. Era difícil distinguirla completamente, pero podía ver un vestido blanco, raído y sucio, ondeando en el viento como si flotara sobre el suelo. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Quería correr, pero mis piernas no respondían. La figura comenzó a acercarse lentamente, y con cada paso que daba, el aire se volvía más frío, más pesado. Podía sentir su presencia envolviéndome, el dolor y la desesperación en su llanto perforaban mis oídos. El grito ahora era ensordecedor, y la figura extendió los brazos hacia mí, como si esperara que me entregara a su abrazo. Finalmente, mis piernas reaccionaron, y con un grito ahogado, corrí. El sendero de regreso a casa parecía interminable, y aunque no me atreví a mirar atrás, sentía que ella estaba justo detrás de mí, como si flotara sobre el suelo. El bosque parecía cerrado sobre mí, las ramas arañaban mi piel mientras corría. Podía escuchar el río a lo lejos, y con él, los lamentos continuos de la Llorona, cada vez más lejanos, pero aún aterradores. Cuando finalmente llegué a la casa, mis piernas cedieron y caí al suelo, jadeando y temblando. Mi madre abrió la puerta con el rostro lleno de preocupación. Sin decir una palabra, me abrazó con fuerza, como si supiera exactamente lo que había ocurrido. Esa noche, no dije nada. Pero las palabras de mi madre resonaban en mi mente una y otra vez. Porque ahora entendía que no era solo un cuento. La Llorona existía. Y había sentido su dolor, su furia, y su presencia en esa ribera, donde el viento siempre traía su lamento. Desde entonces, nunca volví a acercarme al río, y cada vez que escucho el viento en la noche, no puedo evitar temblar, recordando los brazos extendidos de una madre en pena, buscando a sus hijos entre los vivos. ¿Te gustan los relatos de terror? Entonces, este es tu lugar. Suscríbete, deja tu like y comparte para que más personas se unan a nuestra comunidad. El despertar del vampiro. Siempre había creído que las leyendas no eran más que cuentos para asustar a los niños y alimentar la imaginación de los supersticiosos. En Guadalajara, todos conocían la historia del árbol del vampiro, pero pocos la tomaban en serio. Se decía que el árbol, un imponente roble que se alzaba en el viejo cementerio, había sido plantado sobre la tumba de un vampiro para sellarlo bajo tierra y evitar que volviera a causar estragos. A pesar de las advertencias, yo lo veía como un lugar más en mi rutina de guardia nocturna. No era más que un turno como cualquier otro. O eso pensaba. Esa noche, como cualquier otra, me asignaron patrullar el cementerio, con la incómoda tarea de vigilar el área cercana al famoso árbol. Al principio, el lugar no parecía diferente de lo habitual, con su atmósfera silenciosa y oscura. El aire tenía esa fría humedad que es propia de los cementerios, y las lápidas estaban alineadas como centinelas, firmes en su descanso eterno. Caminé con la linterna en la mano, iluminando los rincones sombríos, tratando de mantener la calma. Había hecho esta ronda decenas de veces, pero aquella noche había algo que no se sentía bien. El árbol, majestuoso y viejo, se alzaba como una entidad viviente en medio del cementerio. Sus ramas desnudas y retorcidas parecían brazos extendidos hacia el cielo, y su tronco grueso y nudoso estaba cubierto de musgo, como si el tiempo lo hubiera consumido lentamente. El aire a su alrededor era más denso, cargado de una quietud inquietante que me hacía sentir observado. No había ni una brisa ligera que moviera las hojas. Todo estaba quieto,
demasiado quieto. A medida que avanzaba la noche, comenzaron a suceder cosas extrañas. Al caminar alrededor del árbol, noté algo perturbador: varios animales pequeños yacían muertos en el suelo. Eran aves y roedores, pero lo más inquietante era la forma en que parecían haber muerto. Sus cuerpos estaban secos, como si algo les hubiera succionado la vida. Me agaché para observar más de cerca, pero no encontré ninguna herida visible. El frío que recorría mi espalda no era por el viento. Intenté tranquilizarme, diciéndome que quizá los animales habían sido víctimas del hambre o el clima, pero el instinto me decía que había algo más en juego. Comencé a sentirme nervioso, y cada crujido bajo mis pies hacía que mi corazón se acelerara. Mientras seguía mi ronda, vi una figura acercarse al cementerio. Era un anciano, encorvado, con una expresión de absoluto terror en su rostro. Su piel era pálida, casi grisácea, y sus ojos, hundidos en su rostro delgado, reflejaban un miedo que me contagió instantáneamente. ¿Está usted bien?, pregunté, acercándome. El anciano no respondió de inmediato. Se detuvo a unos metros del árbol, mirándolo con una mezcla de reverencia y horror. Luego, sin apartar la vista del árbol, comenzó a murmurar algo, casi inaudible. Me acerqué un poco más y, al prestar atención, sus palabras fueron claras. El vampiro está despertando. Me quedé helado. ¿Cómo dice? El anciano repitió, su voz más fuerte, pero rota por el miedo. El vampiro está despertando. Y antes de que pudiera hacer más preguntas, se dio la vuelta y desapareció entre las sombras del cementerio, dejándome solo frente al árbol. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Nunca había creído en esas historias, pero el comportamiento del anciano, combinado con los animales muertos y el ambiente extraño que me rodeaba, empezó a desatar algo en mi interior: miedo. Miré hacia el árbol. Algo no estaba bien. Las pocas hojas que aún quedaban en sus ramas estaban cayendo lentamente, una por una, como si el propio árbol estuviera muriendo. Mi respiración se aceleraba con cada paso que daba cerca del tronco. Era como si la tierra misma vibrara bajo mis pies, pero no podía precisar si era real o solo mi mente jugándome una mala pasada. De repente, el viento comenzó a aullar. Las lápidas a mi alrededor parecían moverse en la oscuridad, y las ramas del árbol crujían de una manera que nunca antes había escuchado. Algo andaba mal, muy mal. Me giré, dispuesto a alejarme de allí, y notifiqué al encargado, cuando sentí una presencia. Era un frío intenso, diferente al que había sentido antes. No era el tipo de frío que te hace temblar. Era el tipo de frío que te cala los huesos y te paraliza, como si algo invisible estuviera drenando tu calor vital. Estaba detrás de mí, lo sabía. Podía sentirlo, esa pesada presión en mi espalda que me decía que no estaba solo. No quería girarme, pero mis piernas no respondían. Escuché un leve crujido, como si algo emergiera del suelo. Luché por moverme, por correr, pero cada músculo de mi cuerpo estaba congelado por el terror. Al final, con una lentitud desesperante, me obligué a girar la cabeza. El suelo bajo el árbol estaba rompiéndose. Las raíces se retorcían como serpientes, y algo estaba empujando desde abajo. Entonces lo vi, una mano, demacrada y pálida, emergiendo de la tierra. Sus dedos eran largos y esqueléticos, con uñas tan afiladas como garras. Me quedé inmóvil, mirando cómo esa mano rompía la superficie y comenzaba a levantarse. Mi mente gritaba que corriera, que me alejara de allí, pero no podía moverme. Lo que salió de la tierra no era humano. Su piel era gris, estirada sobre huesos marcados, y sus ojos, esos ojos, eran oscuros, profundos, y me miraban como si ya hubiera sido su presa. El vampiro había despertado. Con una velocidad imposible para algo que parecía tan débil, la criatura se lanzó hacia mí. Sentí su mano fría cerrarse alrededor de mi cuello. El toque era como el hielo mismo, y con cada segundo que pasaba, sentía como mi vida se escapaba.
No podía respirar, no podía luchar. Todo mi cuerpo estaba paralizado de puro terror. El vampiro me miraba con una sonrisa maliciosa, como si disfrutara de cada segundo. Su boca, llena de dientes afilados, se abrió lentamente mientras se inclinaba hacia mí. Sabía lo que iba a hacer. Podía sentir su aliento fétido en mi piel, y antes de que pudiera siquiera pensar en una manera de escapar, todo se volvió negro. El árbol había muerto, y con él, mi destino estaba sellado. Ahora, el vampiro había vuelto para reclamar su venganza, y yo no sería más que su primera víctima en una noche de horror interminable. La monja del vaso. Había escuchado las historias antes de empezar mi turno. Como cualquier novato, las tomé como bromas pesadas de los empleados más experimentados para asustar a los recién llegados. Aquí todos hablan de Sor María, decían. Si te trae agua por la noche, prepárate para lo peor. Pero yo solo era un enfermero inexperto, ansioso por demostrar mi valía y, francamente, las historias de fantasmas no me preocupaban en lo más mínimo. Al menos, no al principio. El hospital en el que había comenzado a trabajar era una estructura antigua, olvidada por años hasta que la reabrieron para atender a pacientes graves que no podían ir a otros centros. Nadie hablaba de por qué este hospital había sido cerrado en primer lugar, pero las grietas en las paredes y el moho en los rincones parecían sugerir que había sido testigo de algo más que enfermedad. Mi primer turno nocturno fue inquietante. A pesar de las luces tenues que iluminaban los pasillos, el lugar se sentía vacío, como si las sombras se alargaran más de lo normal y el aire mismo cargara con una especie de peso invisible. Cada paso que daba parecía resonar, y aunque los pacientes estaban todos en sus camas, el ambiente estaba cargado de una extraña tensión. Todo iba más o menos normal hasta que alrededor de las 2 de la madrugada, mientras revisaba las historias clínicas en la sala de enfermería, escuché lo que parecían pasos lentos y arrastrados en el pasillo. Levanté la vista, esperando ver a algún compañero enfermero o a uno de los médicos, pero el pasillo estaba vacío. Me acerqué a la puerta y miré en ambas direcciones, pero no vi a nadie. Solo el eco de esos pasos resonando en la distancia. Decidí no darle importancia. A lo mejor eran los viejos tubos de ventilación que hacían ruido, o tal vez uno de los pacientes había ido al baño sin avisar. No era nada de lo que preocuparse, o eso me dije. Sin embargo, al día siguiente, uno de los pacientes falleció de manera inesperada. Era un hombre mayor, con una condición grave, pero no parecía estar al borde de la muerte. Lo más extraño fue que, al hablar con otros enfermeros, uno de ellos mencionó haber escuchado al anciano murmurar algo sobre una monja que había estado en su habitación esa noche. Me encogí de hombros, atribuyéndolo a delirios propios de su condición. Sin embargo, la idea de la monja empezó a resonar en mi cabeza de una forma que no podía sacudir. Las noches siguientes fueron aún más inquietantes. En la segunda, escuché el mismo sonido, pasos lentos y un murmullo bajo que recorría los pasillos. Esta vez, me armé de valor y decidí investigar. Caminé por los oscuros pasillos, cada vez más consciente de cómo el aire se volvía más frío a medida que me acercaba a la sala de los pacientes. Los pasos seguían, pero siempre parecían estar un poco más adelante, como si algo o alguien me estuviera conduciendo hacia las sombras más profundas del hospital. Finalmente, me detuve frente a la habitación de una paciente que solía hablar sola durante las noches. La encontré despierta, con los ojos abiertos como platos, mirando fijamente hacia la esquina más oscura de su habitación. Ella vino, Susurró con voz temblorosa. me trajo agua. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. Le pregunté a quién se refería, y sus palabras siguientes me helaron la sangre: Sor María. Intenté calmarla, asegurándole que solo había sido un sueño. Pero cuando miré al suelo junto a su cama, vi un vaso de agua medio lleno. No lo recordaba haber dejado allí. Mis manos temblaban al recogerlo,
y me alejé de la habitación sintiendo que algo muy mal estaba sucediendo en ese hospital. Esa noche, la mujer falleció al amanecer. Cada turno nocturno se volvió una pesadilla en la que estaba atrapado. Los pacientes hablaban entre susurros sobre Sor María, una monja que supuestamente había trabajado en el hospital cuando aún era un convento, atendiendo a enfermos y moribundos. Decían que, en vida, ella solía ofrecer a los pacientes un vaso de agua para aliviar sus últimos momentos de agonía, pero que cuando alguien aceptaba, nunca despertaba. Traté de ignorar las historias, pero no pude evitar notar que cada vez que un paciente veía a Sor María, su vida terminaba al amanecer. Las muertes comenzaron a acumularse. Cada una más inesperada que la anterior, y en cada una de las habitaciones siempre había un vaso de agua. Mi última noche fue la más aterradora de todas. Estaba agotado y con los nervios a flor de piel. No había dormido bien en días, y las pesadillas sobre la monja me perseguían incluso durante el día. Estaba revisando las historias clínicas cuando escuché esos pasos de nuevo, pero esta vez no era en el pasillo. Venían directamente hacia mí, dentro de la misma sala de enfermería. Me congelé en mi lugar, incapaz de moverme. Y entonces la vi. En la penumbra de la sala, una figura emergió de las sombras. Era alta y vestía un hábito oscuro. Su rostro estaba oculto bajo un velo, pero sus ojos, brillando con una frialdad inhumana, me miraban fijamente. En sus manos, sostenía un vaso de agua. Avanzaba lentamente, con movimientos deliberados, como si supiera que no tenía a dónde escapar. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Mi respiración se volvió errática mientras ella se acercaba más y más. Finalmente, se detuvo justo a mi lado, extendiéndome el vaso con una mano temblorosa y huesuda. Toma, Susurró con una voz que sonaba como el viento helado entre las tumbas. te aliviará. Mi mano temblaba mientras me negaba a tomar el vaso. El aire se sentía pesado, y el miedo me tenía completamente paralizado. Con un último susurro, Sor María desapareció en las sombras, pero no sin antes dejar el vaso a mi lado. Esa noche no hubo más muertes en el hospital, pero sabía que la próxima vez que viera a la monja, sería yo quien nunca despertaría al amanecer. La bestia de medianoche. En las afueras de un pequeño pueblo, al pie de una montaña imponente y cubierta de espesos bosques, circulaba una leyenda que todos conocían desde la infancia. Los ancianos, con voces temblorosas y ojos apagados por los años, hablaban del nahual, una criatura mitad hombre, mitad bestia, que rondaba las noches de luna llena. Según contaban, solo aquellos imprudentes que osaban internarse en el bosque durante esas noches eran testigos de su transformación, pero ninguno vivía para contarlo. Eran palabras que, a mi parecer, carecían de sentido. Crecí escuchando esas historias y siempre me resultaron absurdas, cuentos que los adultos inventaban para mantener a los niños alejados del bosque. Yo, Alejandro, un joven de 20 y tantos años con una mente moderna, no podía creer que esas leyendas ancestrales tuvieran algún peso en la realidad. Decidí que era hora de desmentirlas de una vez por todas. Solo son mitos, me repetía mientras me preparaba para aventurarme en la noche. La luna llena iluminaba el cielo con una luz pálida, creando sombras alargadas en las calles del pueblo. Los ancianos, que me vieron salir con una mochila y una linterna, se limitaron a negar con la cabeza y susurrar entre ellos. «Es un loco», decían, «no sabe lo que está haciendo». Pero yo lo sabía. Estaba decidido a demostrar que no había nada de qué temer, que el nahual no era más que una fantasía. Con pasos firmes, me dirigí hacia el sendero que llevaba al bosque. El viento soplaba suave, arrastrando consigo el crujir de las hojas secas bajo mis pies. A medida que me adentraba entre los árboles, la luz de la luna se filtraba entre las ramas, proyectando formas extrañas y sombrías en el suelo.
Caminé por lo que parecieron horas, aunque mi reloj solo marcaba 30 minutos. El bosque tenía un aire pesado, como si el mismo ambiente hubiera cambiado desde que me adentré en él. Sentía como una tensión invisible se acumulaba a mi alrededor, haciendo que cada sonido, cada movimiento, pareciera más pronunciado. Pero no iba a detenerme. Sin embargo, conforme el silencio se apoderaba del lugar, algo comenzó a inquietarme. Al principio, fue solo una sensación, una ligera opresión en el pecho, una incomodidad que no podía explicar. Pero pronto, esa sensación se transformó en algo mucho más aterrador. Un crujido en la distancia, seguido de un susurro. Me detuve en seco, con el corazón latiendo con fuerza. Miré a mi alrededor, pero no vi nada más que sombras y árboles que se mecían con el viento. Solo mi imaginación, me dije. Pero esa explicación no calmaba la creciente paranoia. Aceleré el paso, tratando de ignorar el miedo irracional que comenzaba a apoderarse de mí. No obstante, cada vez que daba un paso, sentía que algo más avanzaba conmigo. No estaba solo. Me giré bruscamente, enfocando la linterna en todas direcciones. El haz de luz cortaba la oscuridad, revelando nada más que árboles y hojas muertas. Pero entonces, lo vi. Al principio, no estaba seguro de qué era. Solo una sombra, una forma alta y desgarbada que se deslizaba entre los árboles, demasiado rápido para ser un animal común. Los pelos de mi nuca se erizaron. ¿Quién anda ahí?, grité, aunque mi voz sonaba más débil de lo que esperaba. El silencio fue mi única respuesta. Aceleré el paso, sintiendo que el aire a mi alrededor se volvía más pesado con cada minuto que pasaba. Mis pensamientos se enredaban en una espiral de miedo. No puede ser, me repetía, todo esto es un malentendido. Pero la presencia detrás de mí era innegable. Estaba siendo seguido, acechado. El bosque parecía cambiar a mi alrededor. Los árboles se volvían más retorcidos, como si sus ramas quisieran atraparme. Cada paso que daba resonaba con una inquietante certeza, la cosa detrás de mí se acercaba más. El sudor corría por mi frente y mi respiración se aceleraba. Finalmente, decidí que debía correr. Corrí tan rápido como mis piernas me lo permitieron, pero sentía que no avanzaba, como si el bosque estuviera jugando conmigo. Y entonces, lo escuché. Un rugido bajo y gutural, seguido de un gruñido que resonó a través de los árboles como una tormenta lejana. Sabía lo que eso significaba. La leyenda que había desestimado estaba cobrando vida frente a mis ojos. No podía parar, no podía mirar atrás. Pero lo hice. Ahí estaba. Sus ojos brillaban en la oscuridad, dos llamas ardientes que me miraban fijamente. Su cuerpo, mitad humano y mitad bestial, se contorsionaba con movimientos antinaturales. La piel oscura, casi negra, cubierta de un pelaje espeso que lo hacía parecer más un lobo deforme que un hombre. Pero era el rostro lo que más me aterraba, una mezcla grotesca entre una bestia y un humano, con colmillos afilados que brillaban bajo la luz de la luna. El terror me paralizó por un instante, y eso fue todo lo que necesitó. Dio un paso hacia adelante, moviéndose con una agilidad imposible para su tamaño. Sentí que el aire me faltaba, que mis piernas se volvían de plomo. Intenté correr de nuevo, pero tropecé y caí al suelo. El sonido de su respiración estaba justo detrás de mí, fuerte, rítmica, como si cada inhalación fuera un recordatorio de que mi tiempo se estaba agotando. Cuando intenté levantarme, sentí su presencia justo a mi lado. El calor de su cuerpo irradiaba a través del aire frío de la noche. Estaba sobre mí, sus ojos brillando con una mezcla de furia y algo peor, hambre. Por favor, susurré, aunque sabía que no había lugar para la misericordia en esos ojos. La criatura se inclinó hacia mí, sus colmillos brillando en la oscuridad, y justo cuando pensé que todo había terminado, una risa gutural, más humana que animal, surgió de su garganta. Un último sonido antes de que la oscuridad me reclamara por completo. La leyenda era real.
¿Aún no te has suscrito? ¿Qué estás esperando? Dale like y comparte este video para que más personas se atrevan a sentir el terror. El Callejón del Diablo. La noche había sido larga y llena de risas, el tipo de noche que se recordaría durante meses. Mis amigos y yo nos habíamos reunido en un bar local, disfrutando de unas cervezas frías y charlando sobre la vida. Pero ahora, mientras caminaba por las calles desiertas, la euforia del momento se había desvanecido, dejándome con la sensación pesada del alcohol en mi sistema y una necesidad urgente de llegar a casa. Decidí acortar el camino a través de un oscuro callejón que se encontraba cerca de un viejo monasterio, un lugar que había estado allí durante siglos. Las leyendas locales hablaban de cosas extrañas que ocurrían en esa zona, historias de sombras que se movían y susurros que flotaban en el aire, pero en ese momento, mi único pensamiento era el suave abrazo de mi cama. A medida que me adentraba en el callejón, el ambiente comenzó a cambiar. El aire se volvió más denso, casi como si se pudiera tocar, y el silencio que me rodeaba se tornó inquietante. Las sombras se alargaban y se retorcían a mi alrededor, y una sensación de desasosiego se apoderó de mí. La risa y el bullicio del bar parecían un recuerdo distante, enterrado bajo la pesadez de la noche. Sentí una extraña inquietud en mi pecho, como si alguien me estuviera observando. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, el ritmo acelerándose mientras apreté los puños y traté de ignorar esa sensación. Sin embargo, el silencio se hizo más profundo, y antes de darme cuenta, había una presencia detrás de mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí girar, medio esperando encontrar a un vagabundo o tal vez a un grupo de adolescentes que se estaban burlando de mí. Pero lo que vi me heló la sangre. Una figura alta, vestida de negro, se alzaba al final del callejón. Sus rasgos eran indistinguibles en la oscuridad, pero lo que más me perturbó fueron sus ojos, ardían como brasas, brillando con un fulgor infernal que me atravesaba como si pudiera ver directamente dentro de mi alma. ¿Quién eres? Logré preguntar. No obtuve respuesta, solo el sonido de su respiración pesada y profunda, que resonaba en el aire frío de la noche. La figura avanzó lentamente hacia mí, cada paso resonando como un eco en mi mente. Sentí un calor sofocante, como si el mismo aire se estuviera encendiendo. Un terror indescriptible se apoderó de mí, sabía que no estaba frente a un ladrón ni a un simple desconocido. Lo que enfrentaba era algo mucho más oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. ¿Te gustaría hacer un trato?, dijo la figura, su voz un susurro que parecía surgir de las profundidades del infierno. Mis piernas se negaron a moverse, estaba paralizado. Un trato, repetí, sintiendo como la incredulidad se mezclaba con el pánico. En mi mente, las historias que había escuchado de niño comenzaron a cobrar vida, advertencias sobre el diablo, sobre las almas que se perdían en la oscuridad. La figura se acercó aún más, y su presencia era abrumadora. Podía sentir su esencia, una mezcla de poder y desesperación. Todo lo que deseas está al alcance de tu mano. Solo tienes que darme algo a cambio, tu alma. Las palabras resonaron en mi cabeza como un tambor de guerra. Las risas de mis amigos parecían un eco lejano, y de repente, me sentí terriblemente solo. El miedo se convirtió en desesperación, sabía que estaba en una encrucijada y que cada segundo que pasaba acercaba mi destino. ¿por qué? ¿Por qué yo? Balbuceé, intentando encontrar sentido a la situación. La figura no respondió. En lugar de eso, sonrió, y en esa sonrisa vi un abismo de oscuridad que prometía tanto placer como sufrimiento. Porque has sido llamado. Porque deseas más de lo que la vida te ha dado. Todos lo desean, pero pocos están dispuestos a pagarlo. Su mirada ardiente me atravesó, como si pudiera ver mis más oscuros secretos, mis deseos ocultos, las cosas que había hecho y lo que anhelaba profundamente. En un instante, todas mis aspiraciones, mis miedos y mis arrepentimientos se precipitaron en mi mente. ¿Realmente quería entregarlo todo? ¿Quería arriesgar mi alma por una vida de placeres efímeros? El horror de la realidad me golpeó con fuerza.
El calor se intensificó a mi alrededor y su sombra se proyectaba cada vez más grande, amenazante. Con un esfuerzo sobrehumano, finalmente encontré mis palabras. No voy a hacer un trato contigo. La determinación surgió de un rincón oscuro de mi ser. La figura se detuvo y sus ojos ardieron con un furor que me heló la sangre. No sabes lo que te espera. Hay peores cosas que la muerte que acechan en la oscuridad. No estás a salvo aquí. Nunca lo estarás. Con esas palabras resonando en mi cabeza, decidí girar y correr. Corrí como nunca lo había hecho, mis pies golpeando el suelo de piedra mientras las sombras parecían alargarse y perseguirme. No me atreví a mirar atrás. El callejón se transformó en un laberinto oscuro, y el eco de mi propia respiración era lo único que podía escuchar. Al salir del callejón, la brisa fresca de la noche me golpeó, y con ella, la sensación de libertad. Miré atrás una última vez, y allí estaba, la figura vestida de negro, inmóvil, sus ojos ardientes iluminando la oscuridad, observándome mientras me alejaba. No sabía si había escapado de él o si simplemente había pospuesto lo inevitable. Pero una cosa era cierta, la noche en que el diablo me ofreció un trato jamás sería olvidada. Me llevó un tiempo volver a sentirme seguro en la oscuridad, y aunque volví a mi vida normal, la sombra del callejón siempre acecharía en mi mente. La isla de las muñecas. Nos encontramos en un día soleado, un grupo de amigos emocionados y listos para emprender una aventura que quedaría grabada en nuestras memorias para siempre. Habíamos oído hablar de la isla de las muñecas, un lugar famoso por su historia oscura y misteriosa. Aunque algunos de nosotros éramos escépticos sobre las leyendas, la intriga era demasiado fuerte como para resistir. Tras un breve trayecto en lancha, llegamos a la isla. Las muñecas colgadas de los árboles nos dieron la bienvenida, sus rostros desfigurados y ojos vacíos parecían observarnos mientras nos acercábamos. Desde el primer instante, una sensación extraña se apoderó de mí, pero traté de ignorarla, riéndome con mis amigos mientras explorábamos el lugar. Conforme avanzamos, escuchamos la historia de don Julián, el solitario que había pasado su vida recolectando muñecas en memoria de una niña ahogada que había encontrado años atrás. Me fascinó la narración, pero, al mismo tiempo, algo en mí se removía inquietantemente. Don Julián, un hombre cuya locura se había convertido en leyenda, parecía haber estado motivado por una profunda tristeza. La mujer ahogada era un enigma, y la idea de que su alma estuviera ligada a esas muñecas me hizo sentir un escalofrío. Mientras caminábamos, mis amigos comenzaron a burlarse de la atmósfera inquietante, pero yo no podía apartar la mirada de una muñeca en particular. Colgaba más separada que las demás, como si estuviera en un pedestal. Su vestido sucio y desgastado ondeaba con el viento, pero lo que realmente me inquietaba eran sus ojos, una profunda oscuridad que parecía seguirme. Me acerqué, impulsado por una curiosidad irresistible, mientras los murmullos de mis amigos se desvanecían en el fondo. ¿Qué te pasa? Preguntó Sara, dándose la vuelta. No le respondí. La muñeca parecía tener un aura propia, una conexión inquietante que me llamaba. Me sentí atrapado en un trance, incapaz de escapar de su mirada. Fue entonces cuando escuché los primeros susurros, como si el viento estuviera trayendo palabras de otro tiempo, palabras de lamento y tristeza. A medida que la tarde se desvanecía y el sol comenzaba a caer, la atmósfera se volvió densa. Las sombras se alargaron y la isla se sumió en una penumbra inquietante. Mis amigos intentaron mantener el espíritu festivo, pero sus risas eran nerviosas, y pronto se apagaron al sentir lo que todos sentíamos, la presencia de algo más en la isla. Decidimos quedarnos hasta que el sol se ocultara por completo, una decisión que rápidamente se convertiría en nuestra peor pesadilla. Al caer la noche, los susurros se intensificaron, retumbando en mis oídos como ecos distantes. Ayúdame, devuélveme, parecía ser el mensaje que resonaba en el aire.
Mi corazón latía con fuerza mientras me daba cuenta de que las muñecas estaban colgadas en silencio, como si esperaran algo. La atmósfera se tornó aún más tensa. No podía apartar la vista de la muñeca que había fascinado mi atención. En la oscuridad, sus ojos parecían brillar con una luz propia, y de repente, la sentí. Una mirada que penetraba mi alma, un juicio que me desnudaba de mis secretos más oscuros. La muñeca parecía cobrar vida, su rostro desvaneciéndose en una expresión de sufrimiento. La sensación de locura comenzó a deslizarse por mi mente, arrastrando mis pensamientos hacia un abismo aterrador. Esa noche, en mi habitación de hotel, no pude conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la muñeca aparecía, y en mis sueños, la joven ahogada se manifestaba. Su rostro se distorsionaba entre lágrimas y gritos, su cuerpo suspendido en la oscuridad. ¿Por qué me dejaste morir?, susurraba, su voz entrelazada con el llanto de las muñecas. Las pesadillas se repetían noche tras noche, desgastando mi cordura. La figura de la joven se acercaba cada vez más, y yo estaba atrapado en su mundo de dolor. Durante el día, intentaba distraerme, pero una inquietud persistente me acechaba, la sensación de que la muñeca estaba observándome, que la venganza que anidaba en su interior se había apoderado de mí. Finalmente, decidí regresar a la isla. Tenía que enfrentar lo que había comenzado. Mis amigos se mostraron reticentes, pero no podía esperar más. La isla, ahora bañada en una neblina espesa, parecía esperarme con los brazos abiertos. Al acercarme a la muñeca, la luz del día se desvanecía y los susurros crecían en intensidad. Mis amigos retrocedieron, sus rostros llenos de miedo. ¿Por qué regresaste?, preguntó uno de ellos, pero ya no podía escucharlo. Me incliné hacia la muñeca, y en ese instante, todo se detuvo. La figura de la mujer ahogada apareció ante mí, sus ojos tristes reflejaban un vacío abrumador. «Devuélveme», gritó, y en ese momento, comprendí que la muñeca era solo un puente, un medio a través del cual el alma buscaba venganza. En un instante, el aire se volvió helado. La muñeca se movió, extendiendo sus brazos hacia mí, y pude sentir su frío abrasador. La joven ahogada se unió a ella, y la isla resonó con el eco de su desesperación. No podía escapar. Estaba atrapado, rodeado de lamentos y susurros, el horror envolviéndome. La última imagen que vi antes de perder el conocimiento fue la muñeca, con su mirada vacía y su boca en movimiento, como si murmurara mi nombre, reclamando lo que le pertenecía. Cuando desperté, estaba solo en la isla, y mis amigos habían desaparecido. La brisa susurraba entre las muñecas, y supe que, aunque mi cuerpo había regresado, mi alma había quedado atrapada, una más entre los lamentos de la isla de las muñecas, condenada a vagar eternamente en busca de redención. No dejes que el miedo te detenga. Suscríbete, deja tu like y comparte para que juntos exploremos lo que acecha en la oscuridad. El velo de la Pascualita. La mañana en Chihuahua había comenzado como cualquier otro día de vacaciones. Las calles se llenaban del bullicio de vendedores ambulantes, el aroma de la comida callejera, y el sol bañaba los edificios coloniales con una luz cálida y acogedora. Para mí, era una oportunidad perfecta para explorar la ciudad y descubrir sus historias más ocultas. Fue durante un recorrido turístico cuando escuché por primera vez la leyenda de la Pascualita. El guía, con un tono enigmático, mencionó que, en una tienda de vestidos de novia en el centro, había un maniquí tan real que durante décadas los lugareños habían especulado si se trataba realmente del cuerpo embalsamado de la hija de la dueña. La leyenda contaba que la joven había muerto trágicamente el día de su boda, y su madre, destrozada por el dolor, había encontrado una manera de preservarla para siempre. Los ojos de la Pascualita, según decían, parecían seguir a los visitantes, y muchos afirmaban haber sentido su presencia incluso después de abandonar la tienda. Intrigada y, lo admito, un poco escéptica, decidí ir a la tienda esa misma tarde.
Quería ver por mí misma si la leyenda tenía algo de verdad. Llegué al lugar y, efectivamente, ahí estaba. La Pascualita, inmóvil en el escaparate, lucía un vestido de novia antiguo, adornado con encajes delicados y una tiara brillante sobre su cabeza. La primera impresión fue abrumadora. Desde la distancia, parecía un maniquí como cualquier otro, pero al acercarme, algo en ella me hizo detenerme. Sus ojos, oscuros y profundos, no eran como los ojos de un muñeco común. Había algo más, algo que me puso los pelos de punta. No era solo la precisión en los detalles, como la suavidad de sus manos o la delicadeza en la forma de sus labios. Era como si, en cualquier momento, pudiera pestañear o girar la cabeza para mirarme directamente. Sentí un escalofrío recorrerme la columna mientras su mirada inerte parecía clavarse en mí, siguiéndome por la tienda. Intenté ignorar la sensación de incomodidad y me dije que todo era producto de mi imaginación, avivada por las historias que había escuchado. Pero mientras más la observaba, más crecía esa inquietud en mi interior. Abandoné la tienda apresuradamente, sintiendo una extraña urgencia por alejarme de ella, como si me estuvieran vigilando. Esa noche, regresé a mi hotel, tratando de sacarme de la cabeza la imagen de la Pascualita. Me sentía estúpida por haberme dejado afectar tanto por un simple maniquí. Me metí en la cama y, tras unos minutos de lucha mental, logré quedarme dormida. Sin embargo, mi descanso no duró mucho. En algún punto de la madrugada, me vi atrapada en una pesadilla que se sentía demasiado real. Estaba de vuelta en la tienda, pero esta vez el lugar estaba completamente vacío, sin luz, y solo podía ver la silueta de la Pascualita iluminada débilmente por la luz de la luna que entraba por el escaparate. Sentí un terror indescriptible cuando, de repente, la figura comenzó a moverse, girando lentamente la cabeza hacia mí. Mi corazón se detuvo cuando sus ojos, esos mismos ojos que me habían inquietado antes, parecieron cobrar vida, llenos de una furia silenciosa. Desperté sobresaltada, con el sudor empapando mi cuerpo. Estaba en mi habitación del hotel, pero la sensación de angustia no desaparecía. Me senté en la cama, tratando de recuperar el aliento, cuando algo llamó mi atención. Había una presencia, una figura en la penumbra, al pie de mi cama. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando mis ojos se ajustaron a la oscuridad y pude distinguir la silueta de una mujer. Era la Pascualita. Su vestido blanco brillaba con un resplandor espectral, y su rostro estaba cubierto por el mismo velo que había visto en mis sueños. No podía moverme, mis pensamientos se arremolinaban, tratando de encontrar una explicación racional, pero no había ninguna. Ella estaba ahí, justo frente a mí, mirándome desde detrás de ese velo como si hubiera cruzado el umbral entre el mito y la realidad para venir por mí. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de mi respiración agitada. Quería gritar, pero no podía emitir sonido alguno. La Pascualita comenzó a avanzar lentamente. Cada paso que daba hacia mí hacía que el aire en la habitación se volviera más denso, más opresivo. Sentía que algo invisible me apretaba el pecho, ahogándome en una mezcla de terror y desesperación. Intenté retroceder, pero mis músculos no respondían. La figura espectral se acercaba cada vez más, y cuando estuvo a solo unos metros de mí, levantó sus manos pálidas y frías, extendiéndolas en mi dirección. El velo seguía cubriendo su rostro, pero podía sentir sus ojos atravesándome, llenos de algo que no podía comprender del todo. Cerré los ojos con fuerza, esperando lo peor, sintiendo que el aire se escapaba de mis pulmones. Pero entonces, de repente, la presión desapareció. Abrí los ojos lentamente, y ella ya no estaba. La habitación seguía en penumbras, pero el espacio al pie de mi cama estaba vacío. Sentí una ráfaga de aire frío, como si algo o alguien hubiera pasado por mi lado. No dormí el resto de la noche. Encendí todas las luces y me quedé despierta, con el corazón latiendo frenéticamente hasta que el sol comenzó a asomarse por el horizonte. A la mañana siguiente, decidí dejar Chihuahua. Mientras hacía mi maleta, no pude evitar echar un vistazo al espejo del hotel.
Y ahí, reflejada detrás de mí, por una fracción de segundo, vi la figura de la Pascualita, observándome en silencio. Desde ese día, no he podido olvidar esa mirada. Ya no es solo una leyenda para mí. La visita del charro. Nunca pensé que mi vida tomaría un giro tan extraño. Con el paso de los años, me acostumbré a la monotonía de la rutina, a la soledad de la vieja cantina en la que solía refugiarme cada tarde, ahogando mis fracasos en tequila. Era un viejo amargado, lo sabía. Me arrepentía de cada oportunidad que había dejado pasar, de cada decisión mal tomada, de cada sueño que se esfumó sin que siquiera tuviera la fuerza para perseguirlo. Mis días transcurrían entre la borrachera y la tristeza, como si ya no existiera un futuro para mí. Aquella noche todo cambió. Recuerdo que la cantina estaba más vacía de lo habitual. El aire estaba denso, más pesado de lo normal, y el silencio era inquietante. Parecía como si el mundo se hubiera detenido, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar solo para mí. Estaba sentado en mi esquina de siempre, con mi vaso de tequila en la mano, cuando la puerta de la cantina se abrió. El chirrido del metal oxidado me sacó de mis pensamientos. Y entonces lo vi. Era un hombre alto, vestido con un elegante traje de charro negro, decorado con bordados de plata que brillaban de forma extraña bajo la débil luz del lugar. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro, pero sus ojos, esos ojos oscuros me miraban con una intensidad que me puso la piel de gallina. Se acercó con pasos tranquilos, como si flotara en lugar de caminar, y sin decir una palabra, se sentó justo a mi lado. Su presencia era imponente, pero más que eso, había algo en el que me resultaba perturbador, como si su sola existencia estuviera fuera de este mundo. Buenas noches, Esteban, dijo, pronunciando mi nombre con una voz grave y seductora que parecía vibrar en el aire. Lo miré sorprendido, sin entender cómo podía saber mi nombre. Pero algo en mí me decía que ese hombre, ese charro, sabía mucho más de lo que aparentaba. ¿Quién eres?, pregunté, con la voz temblorosa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Él sonrió, una sonrisa apenas perceptible, pero en sus ojos no había rastro de amabilidad. Eso no es importante, dijo. Lo que importa es lo que puedo ofrecerte. En ese momento supe que lo que fuera que estaba a punto de proponerme no traería nada bueno, pero el hombre tenía un poder extraño sobre mí. Me incliné hacia él, como si su mera presencia me atrajera. ¿Y qué crees que yo quiero?, le respondí con un toque de amargura en la voz. A esas alturas, ni siquiera yo sabía qué quería. Mi vida ya estaba destrozada. Él se inclinó hacia mí, su aliento frío como la muerte misma rozó mi mejilla. Riqueza, éxito, poder, una segunda oportunidad. Puedo darte todo lo que alguna vez deseaste. Sus palabras calaron en lo más profundo de mi ser. ¿Riqueza? ¿Éxito? ¿Una segunda oportunidad? Era todo lo que alguna vez había soñado, todo lo que creía haber perdido para siempre. Pero algo en su tono, en la manera en la que me hablaba, me hizo dudar. Sabía que nada en esta vida era gratis. ¿Y qué quieres a cambio?, pregunté, con el corazón acelerado. El charro se enderezó, y por primera vez, sus ojos reflejaron una chispa de malicia. Solo tu alma, Esteban. Solo eso. Mi alma. Las palabras resonaron en mi mente como un eco. ¿Qué importaba mi alma a estas alturas? Ya estaba viejo, ya no tenía nada que perder. El mundo me había olvidado hacía mucho tiempo. ¿Qué más podría pasarme? ¿Solo eso?, murmuré. Mi voz sonó débil, casi inaudible, pero el charro asintió con una sonrisa. Sin pensarlo dos veces, le extendí la mano. Al momento en que nuestras pieles se tocaron, sentí un frío indescriptible recorrer todo mi cuerpo, como si mi corazón se detuviera por un segundo. Pero entonces, algo cambió. Mi mente se aclaró y una extraña energía comenzó a invadirme.
Esa misma noche, todo empezó a cambiar. El dinero llegó de formas inesperadas y pronto me encontré rodeado de personas que antes no se hubieran dignado a mirarme. Mi vida, que hasta entonces había sido miserable, comenzó a mejorar de maneras que nunca imaginé. Me convertí en el hombre más respetado del pueblo, y con ello, vino el poder que tanto había ansiado. Todo parecía perfecto, al menos, al principio. Las primeras semanas fueron como un sueño. El charro no volvió a aparecer, y pensé que quizás había sido todo un malentendido. Pero entonces comenzaron las sombras. Al principio, eran solo manchas oscuras que aparecían en los rincones de mi visión, figuras que desaparecían cuando intentaba mirarlas directamente. Luego, los susurros empezaron, suaves y lejanos al principio, pero con el tiempo, más claros. Me llamaban por mi nombre, y sus voces eran burlonas, como si se estuvieran divirtiendo con mi sufrimiento. Las noches se volvieron insoportables. El sueño me esquivaba, y cada vez que cerraba los ojos, el charro aparecía en mis pesadillas, siempre en el umbral de mi habitación, observándome en silencio. No decía nada, pero su mirada lo decía todo, el trato no había sido olvidado. Finalmente, llegó la madrugada que cambió todo. Desperté empapado en sudor frío, con el corazón palpitando descontroladamente. Sentí una presencia en la habitación, y cuando abrí los ojos, ahí estaba él. El charro estaba sentado al borde de mi cama, con una expresión que no dejaba lugar a dudas. El tiempo había llegado. Es hora, Esteban, dijo con esa voz profunda que ahora me helaba la sangre. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Quise gritar, pero no pude. El charro se acercó lentamente, y cuando me tocó el pecho con sus frías manos, sentí un dolor desgarrador. Era como si algo en mi interior se estuviera rompiendo, como si mi misma esencia estuviera siendo arrancada de mí. No, por favor, necesito más tiempo. Jadeé, pero mis palabras no tuvieron efecto alguno. el trato fue claro, dijo el charro, y su sonrisa fue lo último que vi antes de que todo se oscureciera. Ya no estoy en este mundo. No sé dónde estoy, pero no hay luz aquí, solo sombras. Solo oscuridad. Tal vez, si alguna vez escuchas los susurros en la oscuridad, me escucharás a mí.